Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la Ilustración y el comienzo de la Edad Contemporánea, allá por 1800, para conocer los orígenes de esta edad que estamos a punto de abandonar, pues nos encontramos ya en el transhumanismo de camino al poshumanismo. Y entonces, para saber dónde estamos, dónde estuvimos, vamos a hablar de los orígenes de lo que se conoce oficialmente como la edad contemporánea. Y para hablar de estos temas, tenemos con nosotros a Borja Gallego, Pérez de Sevilla. Hola Borja. Hola, buenas tardes, José Miguel. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien. Pues Borja es doctor y profesor de Filosofía del Derecho e imparte clases en la Complutense y es autor de un libro titulado Las religiones políticas sobre la secularización de la fe y la sacralización del mundo, cuyo enlace os dejaré en la descripción de este vídeo y en el cual trata, en parte, de lo que vamos a hablar en este vídeo. Y bueno, Borja, ¿podrías hacernos una pequeña introducción para que los espectadores comprendan cuál fue el origen de esta edad contemporánea que está a punto de terminar? Bueno, yo sí que es verdad que me gustaría comenzar con tal vez una precisión, ¿no? Que es que, tal y como estábamos comentando un poco antes de empezar a grabar, José Miguel, el origen de la modernidad no radica, no se cifra exactamente en la Ilustración y en la Revolución Francesa, sino que su origen remoto es mucho más antiguo, ¿no? Realmente data de la Baja Edad Media, con las revoluciones teológicas del franciscanismo, de Escoto y de Ockham, que son los que comienzan o son artífices del subjetivismo moderno, ¿no? Entonces, en la medida en la que aparece la subjetividad, y aparece la voluntad como el centro de imputación de la realidad, es cuando realmente podemos empezar a hablar de modernidad. Eso desde el punto de vista filosófico, teológico, desde el punto de vista jurídico-político, por supuesto, hace falta la aparición del Estado. Con la aparición del Estado, que ya sabemos que de alguna manera emerge paralelamente junto con el proceso de secularización, de alguna manera también iniciado por la Reforma Protestante, es cuando ya realmente podemos hablar en términos, yo creo que exactos, o si no exactos, por lo menos más precisos, de modernidad, ¿no? Entonces, esto, insisto, creo yo que es una primera fase de modernidad temprana, donde de alguna manera se van fraguando estos principios que después van a desembocar o que van a estallar de forma violenta en la Revolución Francesa, que va a ser de alguna manera un punto de inflexión histórico y que va a dar lugar a esas ideologías emancipatorias de corte utópico, ¿no? De corte sí, de corte, digamos, místico incluso, ya veremos por qué, que de alguna manera empiezan a tratarse o empiezan a identificarse o incluso a definirse como sustitutos de la religión. Bien, entonces, es un proceso muy largo, es un proceso que evidentemente tiene muchos ciclos, no se puede definir como una línea recta, pero yo creo que la ilustración en este caso, que es de alguna manera el eje central de la temática de esta tarde, tiene mucho que decir en tanto constituye el eje cultural, social, de alguna manera, que va a, insisto, construir o proporcionar las bases o las doctrinas propias de la Revolución Francesa, aunque todos sabemos que la Revolución Francesa realmente, de alguna manera, es ejecutada por la masa, que es un fenómeno político inédito hasta el momento, aunque ideológicamente construida desde unas élites. No, pues ya sabemos que tenemos a Voltaire, tenemos a Montesquieu, tenemos a Rousseau, aunque Rousseau también, esto lo cita mucho Dalmacio Negro, realmente de ilustrado no tenía demasiado. Lo que sí tenían de alguna manera la mayoría en común es que eran calvinistas. La religión calvinista, la teología calvinista, de alguna manera va a comportar un elemento capital a la hora de entender la forma de Estado que va a surgir después de la Revolución Francesa o a partir de la Revolución Francesa, en tanto se empieza a entender como una comunidad moral. Que esto es algo totalmente inédito, ¿no? Y esto sí que se lo debemos a Rousseau, que insisto, no es tanto un ilustrado, pero sí tiene tan mucho que decir acerca, digamos, del proyecto social y político que constituye la Revolución Francesa en tanto construcción de un Estado moral. Que de alguna manera ese Estado moral también recoge esos principios protestantes, o esos, digamos, esa tradición protestante en la que la potestas y la autoritas se confunden bajo la figura del jefe de Estado, ¿no? Es cierto que Hobbes, por ejemplo, que de alguna manera también es imprescindible y tenemos que citarlo, no le preocupa tanto la cuestión moral, o él habla de un deus absconditus, ¿no? De un dios de las estrellas que no se entromete en los asuntos humanos, a él sobre todo le preocupa la seguridad, le preocupa la máquina de poder que es el Estado, pero de alguna manera aquí ya se está empezando a constituir ese concepto
de que el derecho se convierte en un instrumento de alguna manera, de moralización de la sociedad, ¿no? Que esto es algo totalmente revolucionario, esto es algo totalmente revolucionario que no existía en el mundo medieval, por mucho que, digamos, las malas lenguas o los grandes difamadores de la Edad Media traten de hacernos creer que la Edad Media, efectivamente, bueno, pues eran los papas los que imponían las leyes, ¿no? Realmente el derecho entendido como un instrumento moralizante es algo propio de la teología protestante precisamente porque existe un temor excesivo, casi obsesivo hacia el pecado, hacia el mal en el mundo, cosa que va a estar muy frecuente en estas ideologías de carácter utópicas, en estas comunidades santas, autoproclamadas santas, que tienen ya un cariz fuertemente revolucionario. Antes te citaba Michael Walzer, que lo describe muy bien, y que después van a de alguna manera trasladarse a través de esa teología calvinista en el pensamiento revolucionario pues de la Ilustración y posteriormente de la Revolución Francesa, eliminando eso sí ya, y esta es la cuestión clave, eliminando por supuesto ya la dimensión espiritual, ¿no? Y quedándose exclusivamente con la cuestión material, social y política, que lo que hace básicamente es transferir el poder del jefe del Estado, que antes durante el Estado absoluto, ¿no? Ya sabemos que se encontraba en la figura del monarca, que recibía la potestad, ¿no? La potestad de gobernar a través de esa fórmula del derecho divino de los reyes, en la que Dios, de alguna manera, es capaz de prescribir su poder verticalmente sobre un individuo en concreto, este arbitrio divino, ¿no? Esta voluntad todopoderosa del legislador, que de alguna manera recuerda a esa sombra también teológica tan enunciada por Ockham de la potencia absoluta Dei, ¿no? En el que la prescripción del mandato, que ya no es necesariamente moral, ¿no? Hay una ya distancia entre la prescripción del mandato y la moralidad de la teleológica del mismo, ¿no? Porque lo que importa es la voluntad de quien lo ha mandado, en este caso Dios. Por lo tanto, aquel que es vicario de Dios en el mundo, aquel que de alguna manera encarna el poder de Dios en el mundo, que al mismo tiempo se identifica con el Estado, tiene este carácter unívoco, absoluto, ¿no? Y este es el panorama propio del Estado absoluto, que va a ser desmantelado por la Ilustración, al menos cultural e ideológicamente o filosóficamente, pero que después va a ser ejecutado violentamente y materializado violentamente por la Revolución Francesa. ¿Pero qué ocurre? ¿La Revolución Francesa realmente acaba con el Estado absoluto? Sí. ¿Acaba con el Estado? No. Rotundamente no. Lo que hay es una transferencia de poder, una transferencia de sacralidad, insisto, entre ese jefe de Estado y la masa que yo citaba antes, ¿no? El vulgo, ese nuevo sujeto político con voluntad propia, que lo que hace es diseminar o democratizar la soberanía, ¿no? La soberanía es, de alguna manera, ese invento moderno para replicar el concepto absoluto de lo divino que antes existía en la Edad Media, ¿no? Que siempre ha existido, no solo en la Edad Media, ¿no? Pero siempre ha existido en tanto concepto teológico, cosmológico, el concepto del todo, ¿no? Del arbitrio absoluto de una causa eficiente, pues de alguna manera esto se democratiza y se disemina, disculpad, por la masa del pueblo. Entonces, a partir de esto, con esta relativización o subjetivización del orden real de las cosas, cuando podemos empezar a hablar, en mi opinión, de una posmodernidad. Digamos que el mundo moderno alcanza una plenitud absoluta y el término absoluto aquí no es baladí, ¿de acuerdo? No es caprichoso. ¿Por qué? Porque la modernidad, yo creo que, entre otras cosas, se define por dos elementos. La posibilidad, que de alguna manera se va a volver mucho más recalcitrante y se va a volver mucho más peliaguda en la posmodernidad, y la absolutización de los conceptos, ¿no? Y también, por último, que no se me olvide un tercer elemento, no dos, sino tres, que es la autonomía, la autonomización de los conceptos, la autonomización del poder, ¿de acuerdo? La autonomización de la voluntad respecto de referencias y de límites extrínsecos, extrajurídicos, extrapolíticos, ¿de acuerdo? Que estén ordenados o adecuados a un orden o a unos principios universales. Por tanto, la Revolución Francesa, de alguna manera, sí que va a dar carpetazo a esta primera etapa de la modernidad temprana, unívoca, dogmática, basada en principios teológicos, pero ya racionalizados, de alguna manera transformados o formalizados en sistemas, ¿de acuerdo? El Estado al final es un sistema, ¿no? Es un sistema de cosas, un sistema no es tanto un orden, porque un orden es algo espontáneo, sino un sistema es algo artificioso, algo creado, un sistema de leyes, un sistema de normas con carácter, insisto, unívoco, intraspasable. Y esto nos va a dar lugar a qué, ¿no? Con esta desmantelación de
esta, insisto, modernidad temprana? Bueno, pues a una modernidad tardía que de alguna manera identifico yo personalmente con este paso a la posmodernidad, en tanto somos testigos digamos, el triunfo absoluto ya, y vuelvo a utilizar la palabra absoluto, porque aunque es cierto que las monarquías tenían este apellido de absoluto durante esta época en concreto, la idea del absoluto no desaparece, ¿no? Es decir, se sigue absolutizando el poder, se sigue autonomizando el poder. Lo que pasa es que ahora cambia de manos, que es lo que yo quiero dejar claro. Y pese a que constituye siendo, disculpad, aunque continúa siendo o sigue constituyendo una unidad absoluta, ahora se relativiza, insisto, y se pasa por el filtro de la equivocidad. ¿Qué significa esto? Que aquí empezamos ya a ser testigos de este nihilismo que de alguna manera está consumiendo el orden de lo real en la actualidad. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la posmodernidad, y eso también lo comentábamos antes de empezar, José Miguel, la posmodernidad precisamente se puede definir en la medida en la que es un antifundamento. Es decir, la modernidad se fundamentaba ¿en qué? En el racionalismo, en el absolutismo, en el racionalismo ilustrado, en el absolutismo, ¿de acuerdo? En la univocidad del Estado absoluto, en la secularización de la Reforma protestante, ¿de acuerdo? En la confusión entre autoritas y potestas, en la arrogación del derecho o la atribución del derecho como una especie de instrumento, una espada secular, ¿de acuerdo? Una espada secular de lo político para castigar el pecado en el mundo. Fíjate que aquí la dimensión religiosa espiritual todavía sigue muy presente. Pero ya la posmodernidad, inaugurada en ese sentido por este punto de inflexión revolucionario que da lugar a estas ideologías emancipatorias, de alguna manera va a desahuciar, va a dejar fuera de la ecuación toda consideración espiritual, ¿no? Lo que pasa es que la deja, digamos, de lado desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista estructural la mantiene, la conserva, porque todas estas ideologías que parten de la Revolución Francesa, que por favor, no hay que llevarse el engaño, el socialismo y el liberalismo tienen el mismo germen revolucionario, ¿de acuerdo? O sea, los dos, esto lo describe muy bien Donoso Cortés en su famoso ensayo sobre liberalismo, catolicismo y socialismo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que luego van a derivar a diferentes orillas, pero ciertamente el origen revolucionario es el mismo y comparten, digamos, el mismo centro de imputación que es el voluntarismo, que es que la voluntad construye la realidad. Y esto es, digamos, el santo y seña de la posmodernidad, la capacidad de disolver el orden de lo real mediante imputaciones formales que provienen de la voluntad, que aparte tienen condición de posibilidad. Es decir, que las cosas, como insisto, estos eran uno de los elementos no importantes de la posmodernidad, la posibilidad. Habíamos dicho la autonomía, la absolutización, pero también la posibilidad. Es decir, que las cosas ya son solamente en potencia. La realidad es en potencia, ¿no? Esta es la clave de la posmodernidad. Que esto es también fruto, de alguna manera, de ese intento ilustrado por arrasar con todo lo que con todo el orden anterior, ¿no? De alguna manera, y que además dejarlo como tierra quemada. Porque precisamente lo que se exige es la derogación constante de todo aquello que tenga permanencia o consideración de estabilidad o de perdurabilidad en el tiempo. Esta es la famosa modernidad líquida, ¿no? De Bauman también. Es decir, lo que se busca es disolver el orden objetivo de las cosas para cifrarlo exclusivamente en la subjetividad del individuo, ¿de acuerdo? O que opera a través del mayor arma filosófica de toda la modernidad y la posmodernidad, porque hay que recordar que la posmodernidad no es más que una hipertrofia de los presupuestos de la modernidad. Esto lo describe muy bien también André de Miralt, ¿de acuerdo? Que es la voluntad. La voluntad va a ser, insisto, el eje sobre el cual van a gravitar o alrededor del cual van a gravitar toda esta digamos, tanda de pensamientos secularistas o toda esa tanda de pensamientos ideológicos, utópicos, que lo que pretenden es construir paraísos en la tierra o edenes, estados adámicos, donde no existe el mal, donde no existe el pecado, ¿no? Partiendo de la base de que se pueden construir a través de qué. Esto también estaba ya en el contractualismo, en Hobbes, ¿no? Está también en Rousseau, también. Esto ya está en los estados de naturaleza. ¿El qué? Construyendo el qué. Pues determinadas abstracciones, otra de las grandes aportaciones de la modernidad y de la posmodernidad, construyendo abstracciones que de alguna manera representan un estado de cosas al que los individuos desean y quieren llegar y que de alguna manera es definitorio del motor o del movimiento conocido vulgarmente como el progreso, ¿no? Es decir, el progreso nos tiene que llevar a ese Edén, a ese estado de cosas. Esto es una religión política, ¿no? Es decir, el planteamiento de insisto, un supuesto estado, el reino de Dios en la tierra, de escenario de cosas
o de paraíso terrenal, ¿no? O de estado adámico, donde el mal, el concepto del mal va a ser también algo muy, muy recurrente en las ideologías utópicas y en las religiones políticas, donde el mal ha desaparecido, ha quedado derogado, ¿no? La extirpación del mal en el mundo es una de las grandes preocupaciones de las ideologías, y especialmente después de las ideologías totalitarias. Es decir, las ideologías totalitarias tenían como proyecto utópico la abrogación del mal en el mundo. Y esto forma parte de alguna manera de esa construcción del paraíso de Dios en la tierra, que es también una propuesta puritana y milenarista mucho más antigua, pero que de alguna manera aquí cobra una actualidad, o en aquel momento cobraba una actualidad rabiosa, ¿no? El socialismo pretendía de alguna manera construir ese estado o ese escenario sin clases, etcétera, ¿no? Los nazis también hablaban por el Tercer Reich o la Tercera Roma o los fascistas. Todo es una proyección de alguna manera palingenésica que trata de construir, insisto, un estado adámico donde el hombre ya, eso también tiene mucho que decir, ese giro antropocéntrico de la Ilustración, donde el hombre ya se ha liberado de esas cadenas, esos condicionantes de carácter moral, metafísico, ontológico, que proponía el orden universal de las cosas, y liberado ya de todo eso es capaz de erigirse como conquistador de su propio destino y sobre todo como conquistador de un proyecto de vida, un proyecto universal, social y político, que de alguna manera también se concentra, se expresa, se manifiesta en la fórmula revolucionaria de poder que es el Estado, ¿no? Aquí también podemos insertar, por supuesto, que no se nos puede olvidar, porque de alguna manera también concentra, representa y manifiesta todas estas ideas, el superhombre de Nietzsche, ¿no? ¿Qué es el superhombre de Nietzsche? En realidad no es algo tan complicado de entender. La famosa proclamación de que Dios ha muerto no es más que de alguna manera certificar ese paso a un nuevo mundo, ¿no? A un nuevo orden de cosas. El hombre nuevo, el superhombre, ¿de acuerdo? No es que tenga poderes, ni pueda volar, ni todavía apunta al transhumanismo, que esto es posterior. Simplemente apunta, insisto, a ese individuo considerado exclusivamente desde la inmanencia, sin condicionamientos de carácter filosófico sí, disculpad, pero sin condicionamientos de carácter moral, religioso o espiritual, ¿no? Porque precisamente Nietzsche ya sabemos que parte toda su filosofía de una gran crítica a la tradición judeocristiana, en tanto, bueno, pues entiende que es una filosofía débil, un nihilismo débil, ¿no? Dos tipos de nihilismo para Nietzsche, que de alguna manera lo que ha hecho es, bueno, pues someter a las personas a la creencia de un Dios, primero justiciero, después compasivo, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden estos individuos creer en un Dios que se deja asesinar, ¿no? Es decir, esto solamente puede crear una religión de servidumbre, de debilidad, ¿no? Entonces, el hombre fuerte es aquel que es capaz de atribuirse y arrogarse esa capacidad, esa determinación de imponer su voluntad, ¿no? El eterno retorno, la fuerza de la voluntad y todas estas cosas. Bien, para no tampoco descentrar mucho el hilo de la conversación o el hilo del tema, yo creo que tenemos que centrarlo entonces un poco en una serie digamos, de eventos, tal vez, ¿no? Una serie de eventos, y luego ya podemos tal vez explicar un poco más la situación actual hacia la posmodernidad, que por supuesto es el resultado y es fruto de todo esto que estaba explicando yo ahora, que desde luego es fruto de este nihilismo que se está fraguando, de esta relativización y esta deconstrucción del orden de lo real, porque en el momento en el que la realidad no existe, que queda fragmentada, la puedes reconstruir mediante imputaciones, mediante la ontologización de nuevas realidades. Y eso permite el que, por ejemplo, trastocar el propio orden del ser a través de la alteración de la naturaleza humana, que eso puede ser desde de la disforia de género hasta el transhumanismo, ¿no? Es decir, es constantemente la superación de la naturaleza humana partiendo de la base de que es un convencionalismo social. Es decir, la naturaleza, al ser un convencionalismo, puede ser superada, puede ser modulada, puede ser alterada. Bien, dicho esto, ¿cuáles pueden ser entonces, para recapitular un poco y no que nuestros espectadores no se confundan y no queden perdidos, cuáles pueden ser estos eventos, ¿no? Pues yo creo que son, desde luego, la aparición del Estado junto con la Reforma Protestante. Eso es lo que origina la modernidad. No existe modernidad sin Estado ni Estado sin modernidad. Eso es una tautología. No, si es el Estado moderno, es una redundancia, no es un pleonasmo. Todo Estado es moderno. No se puede decir de otra manera, ¿de acuerdo? Por tanto, la modernidad nace ahí, ¿no? Con el Estado. Y después, con la caída del Estado absoluto gracias a los procesos ilustrados, ¿no? El enciclopedismo y toda, digamos, esta resistencia
doctrinal contra la ortodoxia, de alguna manera escolástica, medieval, que había sido el gran, no sé, la gran bandera de la cristiandad y del pensamiento tradicional en Europa, bueno, pues yo creo que eso puede ser entendido como un segundo evento, ¿no? De acuerdo, la ilustración, para no olvidarla. Aunque yo creo que la ilustración, y esto me vais a permitir un poco ser aquí yo el heterodoxo, yo creo que la ilustración realmente no es tan importante en términos, digamos, tal vez filosóficos, pero sí históricos. Sí históricos, porque de alguna manera, insisto, constituyen un elemento de cristalización de la revolución, pero filosóficamente hablando, tal vez lo que hace es concentrar o constituye una época héroe del racionalismo, pero más allá de eso, realmente lo que importa es, a partir de la Revolución Francesa, el régimen del terror de Robespierre, que ya es un primer ensayo totalitario, un utopismo de manual, ¿no? Donde aparte la moralización de la sociedad a través de la violencia, etcétera, cobra una fuerza insólita. Y a partir de ahí es cuando las ideologías empiezan, insisto, a conformarse hasta, de alguna manera, lo que tenemos hoy en día, que ya no son ideologías, porque ahora lo que triunfa es el nihilismo, decía yo antes. Y una cosa que yo, de alguna manera, he llegado a darme cuenta con el estudio y la investigación de estos asuntos, es que las ideologías realmente constituían religiones políticas, porque, decía yo antes, son trasuntos, no son remedos de una religión tradicional. ¿No? Sustituyes, digamos, la escatología trascendente espiritual por una escatología inmanente, ¿no? Confinada en el tiempo y en el espacio, ¿no? Confinada, de alguna manera, en una abstracción intelectual. ¿De acuerdo? Sustituyes, digamos, las liturgias, etcétera, por ritos de carácter político. ¿De acuerdo? Sustituyes doctrina por ideología. ¿De acuerdo? Pero, de alguna manera, seguían teniendo una cierta posición, un cierto acomodamiento en el orden, en el orden universal, universal, no sé, pero por lo menos objetivo de las cosas. Tenían un cierto apego a la realidad, es lo que quiero decir, ¿no? Es lo que me importa. El nihilismo, por el contrario, que de alguna manera, insisto, es representativo de la posmodernidad, que no deja de ser una, un encoramiento de la modernidad, pero aquí alcanza unas cotas superiores en tanto eleva los presupuestos voluntaristas hasta, digo, yo creo que la última, o digamos, la mayor de las expresiones, ¿no? Hasta su apogeo, hasta el paroxismo. El nihilismo es una irreligión, ¿no? Es la no religión, ¿no? Es la creencia en la no creencia, es la creencia en la nada, ¿no? Es el antifundamento. Es decir, bueno, pues yo creo que el relativismo moral, el relativismo jurídico, el relativismo filosófico y todo esto que hoy en día de alguna manera está permitiendo. ¿De qué está permitiendo? Al final, pues la deflagración, pienso yo, la deflagración pues, del mundo, ¿no? Del mundo tal y como lo conocemos, del orden de, uy, se me cae el bolígrafo, del orden de las cosas, tal y como las conocemos. Es decir, insisto, cualquier referencia a un orden objetivo que todavía en las religiones políticas existía, ¿no? Desde un punto de vista material, desde un punto de vista mecánico. Bueno, ya sabemos que el marxismo, bueno, pues tenía esta visión de la realidad materialista. Los nazis eran una bioideología, ¿no? Cifraban la cuestión en la raza. Bueno, pues la raza es algo tangible, ¿no? Es decir, la raza existe. Luego ellos se hicieron abstracciones de carácter ideológico, ¿vale? De acuerdo, para justificar sus cuestiones, pero bueno, son elementos todavía que podemos, que son un dato de la realidad, ¿no? Bueno, la lucha de clases, una abstracción también, ¿no? Describe una determinada realidad social, pero este movimiento mecánico de la realidad hacia un determinado horizonte, bueno, pues podría también cuestionarse, ¿no? Pero hay un cierto, insisto, un cierto apego a la realidad, pero ya el problema del nihilismo, de las ideologías, esas irreligiones políticas totalmente nihilistas es que su distanciamiento con la realidad ya es absoluto. Ya solo importa la voluntad. Antes importaba la voluntad, importaba, digamos, una meta política, palingenésica, la construcción de un Edén político, ¿de acuerdo? Una escatología intramundana, bien, ¿de acuerdo? Ahora ya ni siquiera es eso, no hay un presupuesto salvífico, no hay un que antes se radicaba en la idea del progreso, ¿no? Del progreso científico, no hay, de acuerdo, una meta soteriológica de carácter intramundana basada en principios puramente inmanentes. No, ya no existe nada de eso.
¿Qué existe? Es que realmente es difícil de comprender. ¿Qué existe ahora? Pero además que no existe nada, ¿no? Lo único que existe es el capricho humano, la veleidad absoluta, la equivocidad del capricho humano. El movimiento totalmente, constantemente disolvente sí, disolvente de la voluntad. ¿Por qué? Porque lo que permite, insisto, es constantemente imputar una nueva realidad. Bien, pues la Edad Moderna comienza hacia el 1500 y, como ha dicho Borja, pues establece una relación indisoluble entre la Edad Moderna y el Estado, y asimismo con la Revolución Protestante. Bien, de 1500 a 1800, más o menos, que es cuando tiene lugar la Revolución Francesa y comienza la edad contemporánea en la que estamos y que está a punto de terminar, pues se produce un cambio en muchos niveles. Si antes el Estado cobraba un 10% de impuestos, con la Revolución Francesa el Estado pasa a cobrar pues un 40%. Con ese 40% de impuestos se crean ejércitos vastísimos en Francia y por eso Francia es capaz de derrotar a todos los países de Europa juntos. También se produce un centralismo que acaba con los fueros y con las lenguas de las diferentes provincias y también con la democracia asamblearia de los diferentes pueblos y aldeas. Eso se termina para que todo el poder se concentra en el Estado central. Y bueno, eso no es absolutismo, es absolutismo a la quinta potencia. Y hay otras cualidades, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de esta edad contemporánea, que es el odio hacia lo medieval. La Ujú. matanza de la Vendée, que mataron a 200.000 personas, y también el odio hacia la religión. Se demoniza y se trata de acabar con la fe en Dios para pasar a la fe en la ciencia, en el Estado, en la razón. Y ese es el comienzo de esta edad contemporánea que, si tú pudieras analizar un poco más en detalle. Sí, bueno, hay una cosa que has dicho que yo creo que habría que resaltar, ¿no? Que yo creo que tienes toda la razón, que es que efectivamente una cosa es el absolutismo como forma política, es una cosa determinada en el tiempo, con un principio y un final, y otra cosa es el poder absoluto, ¿no? Que es algo propio de la modernidad. En la modernidad todo poder va a ser absoluto. Precisamente, y esto lo estábamos comentando antes también, porque no existen límites al poder. Lo que antes estaba de alguna manera condicionado por barreras de carácter extrínseco, de carácter moral, pues de carácter material, como pueden ser pues, los fueros, lo hemos dicho, como pueden ser las costumbres, como podían ser de alguna manera la propia iglesia, ¿no? El propio derecho, que eran esos límites, esos cortafuegos del poder, al desaparecer, al centralizarse el poder y concentrarse en una máquina, en una maquinaria, como fenómeno, ¿de acuerdo? Desaparece toda posibilidad de ser limitado. Entonces lo que deviene el poder es en una capacidad de autolimitarse. Claro, cuando tú te autolimitas, tú de alguna manera diseñas tus propios límites, ¿no? Con lo cual eso en el fondo lo que hace es ¿el qué? Bueno, garantizarte un poder ilimitado, valga la contradicción, ¿no? Porque si eres tú el que decides tus propios límites, bueno, pues tal vez esos límites los pongas muy lejos, ¿no? Yo creo que esto habría que hacer una mención especial que no lo hemos hecho al señor Nicolás de Maquiavelo, porque, porque él escribe, sabemos que es un funcionario de Florencia mucho antes de todos los procesos revolucionarios, él se da cuenta de algo, ¿no? Se da cuenta de algo que tú lo has mencionado también. Los principados italianos estaban empezando a concentrar el poder a través de qué? De los impuestos que les permitían, ¿el qué? La recolección o la acopio de grandes ejércitos privados. Y esto era un fenómeno de poder nuevo, independiente, autónomo, del que Maquiavelo se da cuenta, ¿no? Y lo define como lo estato, lo que está ahí, ¿no? Ese poder abstracto que está surgiendo, que antes no habíamos visto, que funciona a expensas, ¿de acuerdo?, del poder real y que de alguna manera constituye una nueva realidad. Entonces, lo estato, lo que está ahí. Y eso le lleva a Maquiavelo, ya sabemos que cuando él escribe El Príncipe, que es un espejo de príncipes realmente, le lleva a esa idea de que el Estado debe autojustificarse o puede autojustificarse, la famosa ratio status, ¿no? La famosa cratología maquiavélica. ¿Qué es esta famosa cratología maquiavélica, no? Esa capacidad que tiene el Estado de autolegitimarse, de autojustificarse a través de su propia capacidad fáctica de imposición, a través de su capacidad de imponer la violencia.
Es decir, la ley del más fuerte realmente, sin condicionamientos de carácter social, moral, jurídico. Es decir, mando porque puedo, ¿no? Esta es la cuestión. Y esto va a ser, de alguna manera, el santo diseño también de la modernidad. Fíjate la construcción de Hobbes. Es decir, el Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán es ese gran dios mortal, ese monstruo, que ya sabemos que él lo describe como ese monstruo mitológico, veterotestamentario del mar, ¿no? Porque ya sabemos que es británico, por lo tanto es una representación de la talasocracia en contra del Behemoth, que representa Europa, es un monstruo bíblico de tierra, bueno, pues es ese monstruo que de alguna manera te protege a cambio de qué? A cambio de tu libertad, a cambio de tu libertad, ¿no? Esto es un fenómeno nuevo. Es decir, en la Edad Media no se planteaba, digamos, la supervivencia del grupo a cambio de la libertad. Es decir, y esto es un paso importante entre el concepto de lo político a la política. De lo político como el custodio del orden social y aquello que de alguna manera tiene como objeto procurar la trascendencia de la comunidad política, ¿de acuerdo? Es decir, dar las herramientas para alcanzar una determinada meta escatológica, sin que esa meta escatológica sea propuesta directamente por la propia comunidad política, como ocurre en las religiones políticas. Eh, y entonces, ya con Maquiavelo, disculpad, aparece ya algo distinto, ¿no? Aparece la política, no lo político, la política. ¿Cuál es la diferencia? La política es ya un ejercicio técnico y profesionalizado del poder, de concentración del poder, de administración del poder. Esta es la cuestión. Por lo tanto, ya esa, digamos, concentración del poder, ese ejercicio profesional y técnico del poder es lo que permite exigir una contrapartida a cambio de las prestaciones que te da el poder, ¿no? El poder te da la capacidad de la seguridad, o de procurar la seguridad a través de la violencia. No, pero no te la voy a dar porque sí, te la voy a dar gratis. Fíjate que Francisco Suárez, que ya sabemos que es un jurista de la Escuela de Salamanca, por supuesto es un autor católico, que sin embargo coquetea involuntariamente con el voluntarismo, precisamente a través de la idea del pacto, ¿no? De alguna manera, de esta democracia original que llama a él, que de alguna manera luego es justificativa, es un estado de naturaleza, que luego es justificativa, como un estado moral de cosas, insisto, es justificativa de la construcción del Estado, ¿no? Porque hay una necesidad. Pero el Estado surge como una necesidad, según el contractualismo. Es una necesidad porque existe un todos contra todos, como en Hobbes, necesidad porque, como en Rousseau, el hombre no se desarrolla con plenitud desde el punto de vista social ni moral, porque vive aislado, etcétera, es que ese buen salvaje, famoso buen salvaje. Pero incluso Francisco Suárez, aunque tiene estas, digamos, coqueteos escotistas a la hora de plantear la construcción y la formalización del Estado como un sistema de cosas, lo cierto es que él, lejos de ser, o consciente, mejor dicho, de ser tachado de un absolutista, monárquico, etcétera, él se reserva una cláusula, ¿no? Que ya sabemos que es el derecho de resistencia, que es esa famosa, que luego llevado a sus últimas consecuencias puede llegar incluso al tiranicidio, ¿no? Que es, bueno, pues literalmente la deposición por la violencia del tirano, ¿no? Lo que quiere decir con esto es que, quitando a lo mejor el ejemplo de Suárez, en este caso, que porque es un autor católico, ya sabemos que él se discute mucho con Robert Filmer, etcétera, que es un protestante, la cuestión, digamos, de esa esclavitud voluntaria de la que habla Suárez, que es una aceptación pasiva del mando, que todo mando exige una aceptación pasiva, pero a cambio no de un mando limitado, no de un mando de alguna manera condicionado, o no de un mando de alguna dimensionado por otras instituciones, sino un mando absoluto, es algo propio de la modernidad. Es algo propio de la modernidad. Insisto, esa esclavitud voluntaria. En este caso, esta es una expresión de Francisco Suárez, ¿no? Pero que está en general en todo el pensamiento contractualista. La idea de que yo entrego mi libertad por la seguridad. Y en Rousseau, peor todavía, porque no se trata ya de la seguridad, se trata ya de la moral. Es decir, yo me diluyo como individuo en la masa para procurar un desempeño y una plenitud moral. Esto yo creo que es también algo importante que destacar. Más cosas de las que estábamos hablando, José Miguel, lo que sería interesante destacar es precisamente un cambio de mentalidad. Aquí hay un viraje en el pensamiento, un viraje psicológico, sociológico, que efectivamente de lo que tiene mucho que decir el racionalismo ilustrado,
que es una cierta enemistad contra todo aquello, yo lo mencionaba antes también de alguna manera, contra todo aquello que sea sospechoso de pertenecer a un orden anterior, ¿no? Por lo tanto, el progreso, de alguna manera, se erige como esa lucha constante hacia el futuro, pero que exige necesariamente la abrogación de todo lo anterior, de todo aquello que sea sospechoso de estar obsoleto, de ser atávico. Por lo tanto, siempre es lo que se va buscando es ese efecto de tierra quemada que decía yo antes, de punto de inflexión, ¿no? De un nuevo mundo que parte de cero. Bueno, ya sabemos que los revolucionarios franceses incluso se inventaron un nuevo calendario, ¿no? Es decir, es todo el rato la idea de que el progreso nos lleva al futuro, nos lleva a la conquista de un nuevo estado civilizatorio que tiene esta dimensión escatológica, pero esto exige la derogación de todo lo anterior y eso exige al mismo tiempo el derramamiento de sangre. Entonces aquí hay una postura beligerante, violenta, hostil contra todo lo anterior, ¿no? O contra todas aquellas personas que de alguna manera representen lo anterior. Es que las revoluciones, el progreso, las utopías son fatales porque todas han sido violentas, porque se fundamentan en un sentido violento del progreso, en un sentido violento del momento, incluso de la transgresión del tiempo y el espacio hacia el futuro, ¿no? Desde un punto de vista o desde una dimensión abstracta, pero exigen la destrucción. Necesariamente, para la construcción de algo nuevo exigen la destrucción. Esto que parece frase de villano de película de James Bond, es cierto, ¿no? Es decir, ellos buscan la destrucción de lo anterior para la construcción de lo nuevo. La idea de lo nuevo, a Marte, se va a repetir constantemente luego en las ideologías totalitarias que también tienen este corte utópico, ¿no? La idea de lo nuevo, lo vetusto, lo ajado, es rechazado constantemente. Piensa, por ejemplo, en el fascismo italiano, la obsesión que tiene el fascismo italiano con la juventud, la mitificación o la mistificación de la juventud que hace el fascismo italiano en contra de todo aquello que es antiguo. Las juventudes, ¿no? Esta idea de las juventudes, los partidos más o menos fascistas, las ideologías fascistas, no es una casualidad, ¿no? ¿Por qué las juventudes? Porque las juventudes representan lo nuevo, representan el progreso. El viejo, el viejo representa lo antiguo. Y aunque estas ideologías nos pueden parecer a nosotros conservadoras, bueno, son fascistas, ¿no? Son de derecha, son conservadores. No, son progresistas. Es un pensamiento totalmente progresista, que va siempre, es una lucha constante, una revolución constante hacia lo nuevo, hacia el futuro. Son futuristas, de hecho, incluso. No desde el punto de vista de la ciencia ficción, pero sí desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Y su megalomanía, de alguna manera, trata de recordar una gloria pasada que va a justificar un triunfo futuro. Más cosas, por ejemplo, de este cambio de mentalidad, que es interesante, que podríamos destacar. Bueno, tenemos la centralización del poder, tenemos de alguna manera una beligerancia contra todo lo antiguo, hay, insisto, se empieza a generar una animadversión contra el cristianismo, contra la religión, la fe empieza aquí a jugar un elemento totalmente capital. ¿Por qué? Porque antropológicamente hablando, tú no puedes neutralizar la fe, es decir, la fe no es algo que tú puedas deshacerte de ello como el que se deshace de un tumor. Es decir, la fe es una dimensión nuestra, de las personas. Nosotros siempre vamos a creer en algo, José Miguel. Esa creencia, insisto, ¿por qué? Porque es una virtud antropológica que de alguna manera permite, ¿no?, la apertura trascendente hacia lo infinito. Esa sería, digamos, la definición que doy yo, disculpadme por este ejercicio de narcisismo, pero esta es la definición que doy yo, en todo caso, de una fe trascendente, una fe religiosa espiritual, ¿no? Como esa apertura hacia lo trascendente, ¿no?, que de alguna manera nos proyecta hacia el infinito. ¿Y que es resultado de qué? De ese concepto religioso de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Que esto no significa que Dios nos haya puesto dos brazos y dos piernas igual que a Él, sino que hay un destello de inteligencia divina en todos nosotros porque somos capaces de alguna manera, conocer lo divino racionalmente, pero siempre, siempre con ayuda de la fe, ¿no? Porque allí donde la razón no llega, llega la fe. Y de alguna manera la razón siempre va a ser subsidiaria de la fe. Sabemos que si eliminamos la fe, nos quedamos con pura gnosis, y entonces se convierte en gnosticismo, se convierte en el racionalismo, precisamente del que hemos estado hablando hasta ahora, que es ese racionalismo ilustrado que tiene su origen en esta herejía religiosa que es el gnosticismo, que lo que hace es predicar el conocimiento de Dios a través exclusivamente de la razón.
Sabemos que si eliminamos la razón de la ecuación nos quedamos exclusivamente con la sola fides y eso es, lógicamente, pues herencia protestante, ¿no? La sola fides, la sola fe te salvará. La razón es la ramera del diablo, decía Lutero. Bueno, dicho esto, esa fe lo que hace ahora es que no desaparece, lo que hace ahora es transferirse o proyectarse hacia pues hacia nuevos horizontes. La ciencia, el progreso, por supuesto, que lo engloba todo, pero la ciencia, la tecnología, el mercado, el capital, la clase, el Estado, que el Estado se ontologiza también gracias a Hegel, ¿no? Alcanza una dimensión ética. Pero esto, hay que entender esto, la importancia de esto, para luego lo que estábamos explicando antes de la posmodernidad y del nihilismo, ¿no? Es decir, ahora esta fe de estas irreligiones nihilistas, ¿dónde queda? Y entonces la fe ahora, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde ha ido a parar? Porque ya sabemos que las religiones políticas estas tradicionales, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Tienen un poco de tradicionales, pero sí son antiguas, por lo menos son del siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XX. Eso ya se puede considerar incluso que es antiguo. Me refiero a esta irreligión ya totalmente contemporánea, ¿no? Posmoderna. Bueno, se cifra o de alguna manera se proyecta en qué? En la superación de la muerte. Pero en la superación de la muerte no ya desde un punto de vista, por supuesto no es un punto de vista religioso, por supuesto no es un punto de vista espiritual, es un punto de vista biológico, médico. Y esto lo vemos con este fenómeno del transhumanismo, ¿no? Que es lo que antes estábamos mencionando también, que es una nueva etapa, que es una posmodernidad. Es una palingenesia, ¿no? Es la idea de la eternidad en el tiempo, la idea de una resurrección constante, ¿no? Que ya no se produce a través del pensamiento, como ocurría en las ideologías, en las religiones políticas tradicionales, sino que se produce a través de ¿qué? De la tecnología. Es decir, ahora las relaciones, digamos, o la fe en la tecnología, las relaciones individuales que han quedado desnaturalizadas y desustancializadas, se disuelven y se concretan en qué? En las redes sociales, en el intercambio de datos. Y esto de alguna manera es una proyección de nuestra propia personalidad en la esfera de lo social, pero eliminando al individuo de por medio. Es decir, eliminando la persona, ¿no? Eliminando la parte ontológica del ser, que es esa dimensión real que nos permite conocer al otro, ¿no? Y que se produzca una alteridad entre el yo y el otro. Eso ya no existe, ¿por qué? Porque está pasado por el filtro de la tecnología, de la interacción informática, que de alguna manera lo que ha hecho es, insisto, diluir las relaciones personales y conquistar un nuevo estado, un nuevo estadio de vida. Por un lado tenemos la parte puramente biológica, médico-sanitaria, que desde el punto de vista transhumanista podría de alguna manera expresarse, manifestarse, bueno, pues estas cosas que parecen salidas de películas de estas de steampunk o de cyberpunk, ¿no? Con brazos prostéticos y cosas de estas. Es decir, que son avances de la ciencia que tampoco son necesariamente malos, todo hay que decirlo, ¿no? Porque perder un brazo y que te pongan una prótesis, bueno, pues esto yo creo que no es malo. El problema es cuando esto empieza a convertirse en una religión, se empieza a sacralizar el cuerpo, ¿no? Se empieza a sacralizar la parte material de nuestra existencia en detrimento de la parte espiritual. Y por otro lado, que esto lo va a decir Agamben muy bien, disculpad, en ese concepto de la nuda vida, ¿no? De esa existencia carnal, que es lo único que importa ahora, eh, en contra de la preexistencia y de la existencia ulterior, ¿no? Es decir, solamente somos concebidos como seres materiales que nuestra existencia se agota con la finitud de nuestra carne, ¿no? Por lo tanto, la preexistencia del alma no tiene cabida, no tiene lugar y por lo tanto nunca tendría tampoco la idea de una trascendencia eh, ultramundana, ¿no? Eso por un lado, insisto, el concepto de la nuda vida, ¿no? De la pura materialidad carnal del individuo, y por otro lado, ¿no? Pues la aparición de las nuevas tecnologías como, yo creo, el eje sobre el cual, o no sé, la estructura mediante la cual los individuos empiezan a relacionarse los unos con los otros hasta el punto de que somos capaces de articular relaciones sociales con personas totalmente desconocidas que realmente lo que constituyen, insisto, es un ensimismamiento, es una proyección social que realmente lo que construye es un ensimismamiento del individuo y que lo que hace es todo el rato volverle, insisto, creo, y esto ya es una opinión más personal, más débil, más dúctil
y más, probablemente más manipulable por las grandes élites de poder, porque todo esto también hay que entender que es siempre fruto, creo yo, no sé, José Miguel, si tú estás de acuerdo, tampoco quiero entrar aquí en el apartado de la conspiración, pero yo creo que aquí siempre hay una mano, ¿no?, que mueve los hilos, y en este caso yo creo que las grandes corporaciones, las Big Tech, el capitalismo liberalista y el progresismo ideológico tienen mucho que decir, ¿no?, en la construcción de una estructura universal del mundo, un gran estado del mundo que consiga igualar a los individuos como nunca antes otra ideología había conseguido. Porque el capitalismo que es fruto del protestantismo, es fruto de todas estas transformaciones de carácter individualista, el protestantismo el protestantismo es una, una rama, ¿no?, del cristianismo, una herejía del catolicismo. Y el capitalismo, disculpad, sí es una religión política y por lo tanto, de alguna manera, tiene mucho que decir en esta construcción uh, de las ideologías de carácter emancipatorio, ¿no? El capitalismo, insisto, y decía, bueno, pues de alguna manera que es fruto del protestantismo, pues sí ha operado como una suerte de religión política, ¿no?, cifrando las relaciones de la existencia humana en la religión mercantil del dinero. Y es algo que ahora, que de alguna manera, insisto, ha dado lugar al individualismo, tal y como lo conocemos, y es algo que ahora yo creo que está teniendo un protagonismo sin precedentes, una actualidad rabiosa, y decía que ha logrado igualar, homogenizar y uniformizar a la sociedad como nunca antes otra ideología lo había conseguido, mucho más que el socialismo. ¿Por qué? Porque ahora todo individuo, con independencia de la clase social en la que esté, que yo sí que creo que existen las clases sociales y siempre van a existir las élites económicas, pero sin embargo, todos aspiran y desean lo mismo, ¿no? Es decir, al final, una persona pobre, vamos a decir, con unos ciertos recursos, pero desde luego de clase baja, tiene las mismas aspiraciones materiales que una persona de clase alta. Porque esa persona de clase baja también quiere las mismas marcas. Quiere un iPhone, por lo menos quiere un teléfono móvil, quiere unas zapatillas deportivas de marca, quiere a lo mejor viajar a determinados sitios, aunque luego su hospedaje sea diferente, pero quiere viajar a determinados sitios para hacerse las mismas fotos, ¿no? Es decir, el viaje, bueno, pues el que sea rico y vaya a Mykonos, pues estará en un hotel de 5 estrellas y el otro estará en un hostel, ¿de acuerdo?, de 20 euros la noche, pero la foto se la hacen en el mismo sitio, ¿no?, después, en las casas estas blancas o en etcétera. Es decir, que al final hay unas ciertas aspiraciones de carácter materialista que han sido igualadas, que han sido homogenizadas por el capitalismo. Y yo creo que el nihilismo, y esto es una de las piezas centrales también de mi tesis, disculpad porque me haga publicidad ahora en este sentido, pero que de alguna manera el nihilismo resulta de la aplicación del capitalismo. Porque al final, al disolver, insisto, las relaciones humanas en la nada, negando la realidad universal y objetiva de las cosas y dejando exclusivamente, de alguna manera, la posibilidad del intercambio económico como medio o como lenguaje exclusivo de relación social, lo que ha conseguido al final no solamente es un estilo de vida hedonista, lo que ha conseguido al final es que nuevamente lo único que importe es la voluntad, que esta es la cuestión. Os voy a leer una cosa, lamentando otra vez este ejercicio de narcisismo, pero una vez se expresa mejor escribiendo que hablando. Y como lo tengo aquí a mano, voy a permitirme la licencia de leerlo directamente de este libro que se publicó el año pasado, donde yo creo que aquí resumo de alguna manera bastante bien esta idea, ¿de acuerdo? Fíjense, digo, el nihilismo resulta de la aplicación del capitalismo al sentido radical de la vida corpórea. Es precisamente esto a lo que me refería de la nuda vida, ¿no?, del sentido carnal de la existencia. En su intento por sacralizar la vida y la salud, esta cuestión biológico-sanitaria, ¿no?, reduce la existencia a la mera atribución biológica, sin perjuicio de que ésta haya sido separada definitivamente de la naturaleza en tanto inmutable. Nuevamente, la cuestión voluntarista, que es la conclusión de todo esto, ¿no? La capacidad incluso de capitalizar, y esto es lo importante, de capitalizar el cuerpo como un bien de consumo. Es decir, el cuerpo es mío, es una propiedad privada, capitalismo puro y duro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo puedo subjetivizar, lo puedo cosificar a mi propio capricho. Porque es un objeto, es una propiedad mía, de mi propiedad, ¿no? Disculpad la redundancia. Reduce la existencia a la mera atribución biológica sin perjuicio de que ésta haya sido separada definitivamente de la naturaleza en tanto inmutable, ofreciendo a cambio el principio de eficiencia de la voluntad sobre la misma existencia. Es decir, que nuestra voluntad
opera como una especie de causa eficiente, como una especie de arbitrio absoluto de un legislador de potencia absoluta como si nuestro cuerpo, nuestra existencia fuese un estado de excepción, ¿no? En un sentido smithiano. Este sustituye la esperanza, la bienaventuranza eterna, la cuestión de la fe, de la que hablábamos antes, por el apego consumista sobre el cuerpo y sobre el mundo, nuevamente la cuestión hedonista, rechazando así la muerte, pero paradójicamente rindiendo un secreto pábulo, ¿no? Una especie de pábulo de homenaje a la misma, ¿no? Esto también lo dice Dalmacio Negro, esta idea, tengo que subrayar, que está muy en Dalmacio, de que existe una cultura de la muerte que efectivamente, mientras trata de alguna manera de sacralizar la vida corpórea, esta atribución biológica, esta fisicidad material de los cuerpos, que incluso se manifiesta a través de la sexualidad, esta sexualidad sin límites, al mismo tiempo también fomenta la destrucción de la misma, ¿no? Por cuestiones relacionadas con el aborto, la eutanasia, etcétera. Y el aborto, sin entrar en determinadas especulaciones o determinados debates, pueden ser muy polémicos, simplemente creo yo que es el ejemplo manifiesto de cómo el cuerpo ha devenido, bajo esta religión de la inexistencia o esta religión o esta irreligión de la no creencia en la nada, de la no creencia o de la creencia en la nada, el cuerpo ha devenido en un bien de consumo, no se ha capitalizado. Es una, insisto, como decía antes, una propiedad al cual hago y deshago a mi antojo, ¿no? Porque al final es fruto del capricho y de la habilidad humana, subjetiva. Y yo creo que este es el gran colofón de la posmodernidad o de la posposmodernidad, que tal vez, yo creo que, José Miguel, tú piensas que de alguna manera es síntoma también de la muerte de la época contemporánea y que ahora nos enfrentamos a algo nuevo. No sé si tu idea iba un poco por aquí, que de alguna manera el transhumanismo constituye también el fin de un nuevo ciclo, disculpad, el fin de un ciclo y que inaugura uno nuevo, que está por ver, o si de alguna manera el transhumanismo es al mismo tiempo, de alguna manera, la hipertrofia absoluta, ¿de acuerdo?, de los presupuestos de la modernidad, de la posmodernidad, que yo creo que sí, pero esto no es incompatible con que ahora nos enfrentemos a un nuevo estado de cosas. Pero yo creo que este nuevo estado de cosas necesariamente va a estar protagonizado por la subjetivización y la voluntad como centro de imputación de la realidad. Entonces vemos que en el 1500, más o menos, comienza la Edad Moderna y en el 1800 la contemporánea. Que Maquiavelo, uno de los intelectuales de la modernidad que vivió hace 1500 más o menos, pues ya abogaba y aconsejaba a los gobernantes que incrementasen su poder por encima de lo justo y necesario. Bien, entonces vemos que quizás podría haber una especie de inercia por parte del Estado moderno de 1500, a absolutizarse hasta el totalitarismo. Podría haber una Sin inercia duda. consustancial y la cuestión Sí, ya es, lo creo. y la otra pregunta es, bien, estaban intelectuales como Maquiavelo y Hobbes, pero justamente antes de la Revolución Francesa está la famosa Ilustración, que son intelectuales que sirven a la élite que quiere hacer la revolución. Estos ilustrados, imagino que beberán de Maquiavelo y de Hobbes, pero tienen un talante especial. Quizás se deba a ellos la matanza de la Vendée. Fueron ellos los que dijeron hay que acabar con todo lo medieval y hay que reglamentar, nunca mejor dicho, con escuadra y cartabón. Vamos a ordenarlo aquí todo cuadriculado y esta plurinacionalidad y todos estos fueros y todas estas lenguas vernáculas de los diferentes pueblos, vamos a unificarlo en uno, lo vamos a todo ordenar así cuadriculadamente, lo cual para mí entender Bueno, es una mentalidad un poco de psicópata, es que es de psicópata que mata la vida. Entonces, la matanza de la Vendée y todo este progresismo genocida y destructor, porque como has comentado, el progresismo tiene un odio hacia el pasado y quiere destruirlo, pues esto, ¿quién se lo inventó? ¿Fueron los ilustrados? ¿Alguno en especial fue el ideólogo de este nuevo régimen totalitario de la edad contemporánea? bueno, vamos por puntos. Yo creo que se puede resumir, antes de entrar en detalle, se puede resumir todo esto muy bien a través de las diferentes rupturas
propuestas por el Estado, ¿no? Yo creo que podemos hablar de una ruptura religiosa, ¿vale? Que es, por supuesto, realizada por la Reforma Protestante, porque rompe la unidad con Roma. Esto nos va a dar lugar necesariamente, esto lo decías tú antes, ¿no? Fueron ellos los que de alguna manera diseñaron con escuadra y cartabón los límites de lo político y todo cuadriculado, ¿no? Esto nos va a llevar también al particularismo estatalista propio del siglo XVII, que nace a partir de la Paz de Westfalia de 1648. Que, si no recuerdas mal, José Miguel ya acaba con el dictum a cada rey su religión. Con lo cual aquí ya empezamos a hablar de un particularismo de carácter jurídico-político basado en la soberanía, ¿de acuerdo? Que totalmente ya rompe con el concepto de universalidad del poder. La universalidad del poder, pero eso no significa o no es incompatible con que se absolutice de forma autónoma en cada Estado. Luego podemos hablar de una ruptura también de carácter social y política que, desde luego, se debe al contractualismo. Pero es que ese diseño de lo político con escuadra y cartabón, pasado por los filtros del racionalismo ilustrado, está ya en Hobbes, que ya hemos mencionado también. Si Hobbes era un naturalista racionalista, si coges el Leviatán, está lleno de ecuaciones, está lleno de formas geométricas, está lleno de números, lo cual sorprende para un libro de filosofía jurídica, ¿no? De teología política, pero sí, es así, es cierto. Con lo cual es una impronta que se va heredando. Y yo, la verdad, tú me haces una pregunta muy específica, es si se puede imputar la responsabilidad de todo esto a un individuo en concreto. Me parece una pregunta complicada. Yo creo que es el resultado de un proceso muy largo y muy complejo que tiene, digamos, que involucra a muchos autores, a muchos intelectuales. Yo creo que Rousseau, insisto, no es tanto un ilustrado, pero desde luego tiene mucho que decir sobre la Revolución Francesa y sobre la Ilustración. En tanto, sí que se artificia el concepto del Estado moral como la masa, de alguna manera, que proporciona la identidad moral al Estado, confundiendo Estado y moral y, por tanto, Estado y sociedad, ¿de acuerdo? Hobbes había sentado un precedente con el famoso pacto entre sociedad y Estado, ¿no? De alguna manera que esto ya se radicaliza con Rousseau. Yo creo que, insisto, Rousseau tiene mucho que decir sobre esto. Ahora bien, las matanzas, el régimen del terror jacobino. Bueno, esto ya, es decir, habría que preguntarle a Marx si estaba de acuerdo con la Revolución de Invierno, ¿no? Del 17. Es decir, esto ya es más complicado, ¿no? Esto ya es más complicado. Realmente, ¿quién ha tenido la culpa de quién? Yo insisto, creo que antes que ponernos a buscar culpables con nombres y apellidos, lo que hay que hacer en todo caso es un rastreo del pensamiento, a ver hasta dónde nos lleva. Yo creo que nos lleva a la Baja Edad Media. Bueno, lo creo yo y de alguna manera esto es un pensamiento o una idea que compartimos unos cuantos, ahora mismo unos cuantos que estamos bastante inmersos en el estudio del voluntarismo filosófico. André de Miralt, que es un filósofo todavía vivo, debe ser nonagenario o octogenario, un filósofo suizo que escribe La estructura filosófica o la estructura de la filosofía política moderna, un libro capital para entender el pensamiento escotista y ocamista, describe muy bien esta situación, ¿no? Describe muy bien cómo todos estos presupuestos filosófico-teológicos revolucionarios de la Baja Edad Media, de alguna manera van a dar lugar en este proceso revolucionario que son 5 siglos después, ¿no? Con lo cual, insisto, es fruto de un proceso. En cuanto luego a la cuestión del Estado, como concepto de lo absoluto, que ya está en Maquiavelo, efectivamente, ¿no? Es que el Estado opera como un poder sin límites, es autorreferencial, es la idea de la autorreferencia del poder. De la autorreferencia del poder, la autojustificación del poder a través de su propia capacidad de imposición. Porque, y esto es una frase de Weber, y desgraciadamente es real, tiene el monopolio legal de la violencia. Él dice el monopolio legítimo, ¿no? Tiene el monopolio legal de la violencia. ¿De acuerdo? Incluso hasta el último extremo, ¿no? Que es la abrogación de la existencia humana, la abrogación de la vida, con la pena de muerte en algunos casos. Pues yo creo que estas son algunas de las cosas que tenemos que tratar de entender, ¿no? Entonces, a tus preguntas, que una de ellas era, discúlpame, José Miguel, ¿me puedes repetir un poco? Con la Revolución Francesa se pone en práctica un pensamiento de tipo cuadriculado. Es decir, Mm, que si durante la Edad Media, incluso durante la Edad Moderna, aún había fueros y distintas lenguas en todos los países,
Por ejemplo, en Francia pues estaba en el Languedoc, pues estaba la lengua de Oc, que fue exterminada y aniquilada Mm, por el Estado central. Y como claro. esas lenguas había muchas más. Entonces, ¿a quién se le ocurrió? Vamos a cuadricularlo todo y vamos a acabar con todas las lenguas que no sea el francés. Se acabaron los fueros y derechos particulares y vamos a poner solamente uno y vamos a Yo acabar creo que es... con los pesos de los diferentes pesos de las diferentes provincias y Bueno, vamos a poner solamente uno y todo cuadriculado y todo aquí como si fuese un enjambre de abejas. ¿Esto a quién se le ocurrió? bueno, yo soy un culpable con nombres y apellidos. Yo, José Miguel, no lo sé. Habría que buscarlo, eso daría para otro debate, para otra entrevista. Lo que sí está claro es que forma parte de todo un proceso de unificación, de uniformización y de homogeneización de la sociedad. Porque el Estado lo que pretende en términos filosóficos, yo soy más filósofo que historiador, entonces lo que te puedo aportar es más de esta dimensión de carácter abstracto teórico, pero tú piensa o entiende que el Estado lo que busca es la ordenación del caos. Es la ordenación del caos. El Estado es una máquina de poder que lo que hace es estructurar la realidad para ordenar lo que antes no estaba ordenado. Y esa es su propuesta. Entonces, parte del estado de naturaleza como un escenario de cosas donde había un desorden de carácter antropológico. Y lo que busca es ordenar. Y esto exige, ya trasladado, digamos, a la realidad tangible, esto exige la eliminación, digamos, de fueros, la aniquilación de determinadas lenguas que no sean las lenguas oficiales del Estado, la centralización y la concentración del poder, la burocratización de la administración. Es una forma, digamos, que tiene el poder de extender sus tentáculos. Es decir, yo creo que en este sentido, tal vez, si hay que buscar un culpable, creo que Napoleón Bonaparte podría ser un gran responsable de este modelo centralista, burocrático, administrativo, tan predominante, ¿no?, en Europa durante tanto tiempo. Pero al final la administración del Estado, fíjate que es una imitación de la curia papal. En fondo, esto surge, la forma que tiene de operar el Estado, el sistema fiscal del Estado, surge como una imitación de la Iglesia, curiosamente, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que es el Estado en este sentido y lo que es la modernidad no es más que la lucha constante por superar, por superar a la Iglesia y por superar, digamos, la dimensión espiritual de la sociedad. Como dice como dice también, siempre citado Dalmacio Negro, como dice René Girard, como dijo también, y ellos creo que en parte también se inspiran en estas palabras, Joseph Ratzinger en el discurso de Ratisbona, al final es una lucha, una tensión entre el logos de la Iglesia, ¿no?, el logos juánico, el logos del amor, el logos evangélico, y el logos racionalista del Estado. El logos racionalista absoluto y absolutizador del Estado. Es como una especie de pugna, ¿no?, entre ambas, entre la civitas perfecta, ¿no?, la sociedad, entre las civitas perfectas, entre las dos ciudades de San Agustín. Entonces, que por cierto los protestantes fueron muy pródigos en tratar de radicalizar este concepto de las dos ciudades, ¿no?, sobre todo Lutero, que entendió a San Agustín de forma, bueno, en realidad lo entendió como quiso, ¿no? Lo entendió literalmente porque lo entendió como quiso, ¿no? Pero, pero yo creo que lo expresa, lo manifiesta muy bien, ¿no? Esta tensión entre en la iglesia, la parte, digamos, la urdimbre espiritual de la sociedad, el ethos espiritual de la sociedad, y el Estado como esa máquina, ese monstruo devorador de libertades, ese monstruo devorador de individualidades, ese monstruo devorador de sociedades y ese monstruo acumulador de poder, siempre tendiendo hacia el progreso, siempre tendiendo hacia más, hacia más, hacia más, que es el Estado. Porque incluso aunque el Estado sea una forma de poder particularista, como te decía yo, a partir de esa ruptura sociológica que ocurre tras la paz de Westfalia, lo cierto, y ya de alguna manera lo hemos mencionado antes, es que el Estado va en expansión. Esto también se dio cuenta Carl Schmitt. Es decir, el Estado ahora mismo se articula como un imperio estatalista, basándose en qué? En principios mercantilistas, en principios capitalistas, lo decía yo antes también. Para homogeneizar la sociedad, es un proceso de uniformización del mundo, para de alguna manera adiestrar o neutralizar conciencias. Es así, ¿no? Y fíjate que ahora los grandes escenarios, las grandes estructuras supranacionales, supraestatales, se podría entender también, y hay gente que lo hace, que constituyen la muerte del Estado tal y como lo conocemos. Bueno, yo creo que pueden constituir en todo caso la muerte del Estado-nación, que es algo que nace, por cierto, en la Revolución Francesa, que no hemos dicho, y es importante también tener en cuenta que antes, incluso durante el Estado absoluto, la nación era la nación natural, ¿de acuerdo? Es a partir de la Revolución Francesa, y el Estado era una estructura de poder, y es a partir de la Revolución Francesa donde la nación y el Estado se confunden en una sola cosa, ¿no?
donde la nación se hipostasia, donde se arroga voluntad política propia y donde se empiezan a generar estas ideologías, incluida, por cierto, el nacionalismo. El nacionalismo es una religión política de manual y que de alguna manera mezcla o converge o sea, individualismo con colectivismo. Bueno, aquello es una especie de monstruo, ¿no? De Frankenstein. El nacionalismo es un monstruo de Frankenstein porque parte de la base de la nación-estado como una estructura unitaria, cuando no lo es, porque el Estado y la nación son cosas distintas, ¿no? Ya el Estado-nación revolucionario que surge a través o después de la Revolución Francesa, sí, ¿no? En especie de unión hipostática entre lo social y lo político, enunciada por Hobbes, ratificada por Rousseau, materializada por los jacobinos, ¿no? Pero lo cierto es que el Estado sigue creciendo a través de la burocracia, a través de la administración, a través de la técnica y a través de la neutralización, que es de alguna manera el pozo que nos ha dejado todo esto, ¿no? Y con esto no sé si he contestado a las preguntas, José Miguel, dentro de lo humildemente posible. Sí, entiendo que el Estado moderno, tiene una inercia no solamente hacia el absolutismo, sino hacia el totalitarismo. Y que, Absolutamente, sí. y que me estoy imaginando a los funcionarios del Estado moderno, allá en 1500, volviéndose locos porque en la provincia de Milán hablan diferente que en la provincia de Nápoles y tienen pesos diferentes y está el tío partiéndose la cabeza. Probablemente, ¿Cómo le cobra este probablemente, impuesto si tienen diferentes pesos? Y está deseando que probablemente. todos hablen la misma lengua, con los mismos acentos, los mismos pesos, Mm -hmm. y que se les pueda fichar a todos para coger los Eso impuestos es. y todo esto. Tienen esa voluntad de uniformizarlo todo y tienen que justificarlo, claro. Y entonces imagino que contratarían los servicios de algún intelectual de su época, como Rousseau y todos estos ilustrados, para que generase el relato, como dicen estos. Yo no me atrevería a decir que fueran mercenarios de nadie, sinceramente. Yo creo que estos pensadores eran intelectuales de su tiempo, muy influenciados por la ideología, por la teología calvinista, que es que yo creo que el elemento religioso es totalmente inextricable a todo lo que estamos hablando. El elemento religioso es insalvable. Todo esto viene del prurito de construir un estado de cosas donde no existe el mal, donde hay una unificación de carácter espiritual y de carácter material, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la homogeneidad llega desde precisamente la conservación de un prototipo antropológico que está libre del pecado. Y ahí empieza el primer paso hacia la uniformización de todo lo demás, ¿no? Es decir, somos todos iguales porque hemos sido todos liberados del pecado. Por lo tanto, ya no hay diferencias entre nosotros y por lo tanto formamos parte de un todo que es el Estado, ¿no? Que es ese estado moral de cosas. Yo creo que, insisto, la cuestión religiosa, la lucha contra el pecado, la obsesión por el pecado, la idea de una causa eficiente que incluso atribuye la salvación o la condena antes de la creación como un arbitrio legislativo de potente absoluta Dei, etcétera, que está en escoto, que está de alguna manera también en la construcción, en la idea del Estado, de este Estado moral, es importantísima. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no me quiero desviar. Lo que quiero decir es que yo dudo que Rousseau, yo dudo que Montesquieu, yo dudo que Voltaire fueran mercenarios de nadie. No creo que fuesen mercenarios ni gente contratada por nadie interesada simplemente en facilitar en términos de eficacia el fisco. Yo creo que sencillamente es un proceso que se va dando paralelamente, ¿no? Es algo muy complicado, es que estamos hablando de siglos de historia y es algo muy complicado que tiene lugar, y ahí estamos hablando de transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales, ideológicas y sobre todo, insisto, soy muy pesado, religiosas, sobre todo religiosas. Porque has comentado al principio que la Edad Moderna está inextricablemente unida al Estado y al Correcto. mismo tiempo unida al protestantismo. Ujú, Y el calvinismo es parte del protestantismo. Pero entonces, este Estado totalitario que sale de la Revolución Francesa, ujú. ¿uno de sus patas es el protestantismo y toda esa Sin duda, concepción religiosa? sin duda, Pero, pero, sin duda. pero, pero, ¿por qué? Porque la obsesión protestante es la eliminación del pecado en el mundo. La eliminación del pecado del mundo, la eliminación del mal. Esa idea del pecado, cuando se seculariza, cuando, digamos, empieza a recurrir a un trasunto ya puramente político del pecado en el mundo, es lo que permite ya la creación o la imputación de un enemigo en términos existenciales.
Lo que se busca es una causalidad diabólica. ¿Quién tiene la culpa de las cosas? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está obstaculizando el triunfo de este paraíso en la tierra, que es el socialismo? Pues, oye, la clase burguesa, ¿de acuerdo? La superestructura, la iglesia. Para los nazis, oye, pues es que, pues los judíos, ¿no? Y esto lo estoy simplificando mucho, casi hasta el ridículo, pero para que lo entiendas, ¿no? Es decir, esto está en René Girard, es un autor muy interesante, creo que lo he mencionado antes también, que habla sobre un retorno al paganismo, porque las ideologías son neopaganas, de alguna manera, en un sentido sacrificial del término. La idea de que el triunfo, la victoria o la aprobación, en este caso de los dioses, en este caso el Estado, se produce a través del sacrificio de aquel que tiene la culpa de los males de la sociedad. En este caso, el cristianismo, esto lo dice René Girard, acaba con este ciclo de retribución, ¿no? Porque introduce a la víctima divina que es Cristo, pero las ideologías, de alguna manera, tienen dos fases. Las ideologías, primeramente, tienen un retorno al paganismo, sobre todo en la época totalitaria, insisto, en la atribución de la culpa o del mal de la culpa a una clase o a un individuo o a un colectivo en concreto, o a un estado de cosas en concreto, el capitalismo, los judíos, el marxismo, es lo que sea, ¿no? Entonces necesitamos librarnos de este enemigo, que es lo que de alguna manera está obstaculizando nuestro triunfo, nuestro progreso, que es la representación política del pecado, y por otro lado ya una nueva etapa, que sería la arrogación de la legitimidad moral de la víctima, que es esta ideología victimaria que tenemos hoy en día bueno, pues de los colectivos. En fin, sin entrar tampoco en jardines demasiado polémicos, bueno, pero de estas ideologías de carácter victimista que lo que hacen es arrogarse una posición de maltrato en términos incluso marxistas de superestructura, ¿no? Es que vivimos en una situación de opresión, etcétera. Bueno, esto es también el socialismo tenía mucho, digamos, de este logos victimista, ¿no? Este logos victimario, que de alguna manera ahora tiene un éxito, está teniendo un éxito y un protagonismo sin precedentes. Pero en cualquier caso, volviendo a lo de antes, que es lo que tú me estabas preguntando, efectivamente, los jacobinos, el terror que sigue inmediatamente a la Revolución Francesa, fue el primer ensayo totalitario de la historia. Se puede decir que tal vez Juan de Leyden, tal vez algunos milenaristas, tuvieron ya sus protoensayos, pero el ensayo, digamos que datado históricamente, que yo creo que es realmente remarcable, es la Revolución Francesa como laboratorio del totalitarismo. Y luego, por supuesto, eh, de ahí van a nacer esas ideologías que van a tratar de hipertrofiar el Estado como una entidad absoluta que de alguna manera va a justificar, bueno, pues la necesidad, insisto, de acabar con el enemigo, ¿no? Bueno, Mussolini, todo por el Estado, nada sin el Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, ¿no? Es decir, es que el Estado se convierte en una divinidad y una sacralización del Estado, que se la debemos a Hegel, ¿no? Esa eticidad ontológica del Estado. Entonces, todo esto exige, todas estas revoluciones, todo este proceso, todo este progreso, exige, lo decía antes, el derramamiento de sangre. ¿Pero el derramamiento de quién? Claro, el derramamiento de la sangre de quién. De los que representan el orden de lo anterior, en este caso todo lo que sea sospechoso de pertenecer, ¿no? Pues a un orden anterior, religioso, tradicional, ¿de acuerdo? O aquellos que representan simplemente un obstáculo para el progreso, que puede ser de carácter material, económico o social, pues, lo que decía antes del socialismo, ¿no? Entonces sí, sin duda, el totalitarismo tiene su origen en esta obsesión protestante por la erradicación del pecado que de alguna manera se va todavía a materializar mucho más en este pensamiento calvinista. Pero es que Rousseau, que insisto es el artífice y el autor intelectual del Estado moral, es calvinista cuando le apetece, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cree en este estado de bondad de los individuos antes de la llegada del Estado, ¿no? Luego es la sociedad lo que los corrompe. Insisto, la descripción del buen salvaje en el estado de naturaleza, pero es un calvinista muy heterodoxo, porque luego es un protestante luterano cuando le apetece, y llegando a afirmar que es el Estado el que debe, con su poder secular, ¿no? El que debe aplastar el mal en el mundo y debe literalmente acabar con los enemigos, con sus enemigos, ¿no? Que son agentes del demonio en la tierra, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que esto, fíjate, que es que esto que no tampoco quede inadvertido, que es que Rousseau era un declarado un fan ferviente del islamismo, ¿vale? De la religión musulmana, siendo él un calvinista.
Precisamente, ¿por qué? Porque el islamismo, bueno, pues ya sabemos que el derecho y la religión, ¿no?, se identifican, la sharia es la ley de Dios, es lo que se, de alguna manera, articula jurídicamente la sociedad, ¿no? Son las leyes de Dios las que se imponen, ¿no? Y esto Rousseau lo veía estupendamente bien, porque es que el Estado debe tener la capacidad moral de erradicar el pecado en el mundo, a través de insisto, la fuerza ejecutora del poder secular del Estado. Entonces, totalmente, es así. Entiendo que para llegar a la Revolución Francesa y a todos sus horrores, pues hubo Mm, dos factores. Primero, el Estado moderno y por otra parte, el protestantismo, en concreto el sí. calvinismo de los ilustrados. ¿Qué tiene de particular el protestantismo? Yo tengo entendido, pues que es como el Islam, que mezcla el poder político y religioso. No hay separación, a diferencia del catolicismo, Es donde una correcto, cosa es el rey, que es el gobernante es político, y correcto. otra cosa es el papa, que es el gobernante religioso. Y entonces este fanatismo me acabo de acordar de la quema de brujas. Porque todo esto Mm, de la caza de brujas, que mataron a 200.000 mujeres más o menos, Esos países esto no protestantes. fueron los católicos, no fueron los No, católicos, fueron los por los protestantes. protestantes. Sí, sí, Entonces, la es verdad. Revolución Francesa no habría sido posible en un Estado moderno católico. No, no, por supuesto que no. La Revolución Francesa es un vástago, una vástaga bastarda del protestantismo. Por supuesto que sí. El jacobinismo es el hijo bastardo del protestantismo. ¿Vale? Del luteranismo, calvinismo, habría a lo mejor que matizarlo un poco más, pero del protestantismo, sin duda, sin duda. Y del proceso de secularización que le sigue, sin duda. El jacobinismo es el hijo bastardo del calvinismo, del protestantismo. Sí, sí, así lo he dicho, es una frase muy contundente que, insisto, también exige un cierto detenimiento, ¿no? Pero yo creo que a grandes rasgos se puede decir que es herencia directa de los presupuestos protestantes, concretamente calvinistas, por la materialización de un paraíso en la tierra. Es decir, al final Ostras. las ideologías utópicas son precisamente ese intento, ese ensayo ideológico por materializar el reino de Dios en la tierra, ya de alguna manera eliminando la parte espiritual de la cuestión, ¿no? Es decir, ya toda esta parte espiritual que sí le preocupaba a Rousseau y a los calvinistas, la quitamos de en medio y ya no se preocupa exclusivamente lo político, pero en el fondo la meta es la misma, ¿no? Un estado de cosas, una sociedad sin mal, sin pecado. ¿Cuál era el pecado y el mal en el jacobinismo de la Revolución Francesa? Pues lo que hablábamos antes, el orden anterior de cosas, ¿no? Porque es una nueva civilización. Bien, bueno, hay una cosa que sí hay que matizar, que es que nunca habría existido digamos, una revolución francesa, una ilustración en un Estado moderno católico, porque es que el Estado necesariamente es anticatólico. Es una cosa que hay que subrayar. El Estado por necesariamente es anticatólico. Y lógicamente, seguramente si hay alguien de una determinada ideología, que ya me imagino que puedes imaginar cuál es, que escucha esto, a lo mejor se me salta la yugular. Pero no hay que confundir la instrumentalización que determinadas ideologías de carácter conservador han hecho del catolicismo dentro del aparataje y la ordimbre filosófico técnica y colectivista que es el Estado, que siempre es socialista por su propia concepción, ¿no? Porque parte del colectivismo. No hay que confundir esa instrumentalización con que realmente el Estado, en tanto máquina de poder, es necesariamente contraria al orden, digamos, objetivo y natural de lo político. Por lo tanto, el orden político cristiano, basado en los fueros, basado en la tradición, basado en la fe de la Iglesia, en la separación o en la subsidiariedad entre potestas y autoritas, es necesariamente incompatible con esa confusión puramente política y protestante del Estado. Es que es necesario que sean cosas distintas, porque es que nunca se hubiese producido esa confusión dentro del mundo católico. Bueno, vamos a ver, también es cierto que de la Iglesia tiene sus claroscuros y ha habido papas que han sido proclamados vicarius Christi, ¿no? Vicarios de Cristo, que también hay que reconocerle, en este caso, las denuncias que hicieron los protestantes contra las corrupciones de la Iglesia en un momento dado de la historia. Con algunas de esas denuncias, pues tampoco estaban tan mal desencaminadas, ¿no? Es decir, hay que ser realistas. Pero desde el plano de lo teórico, lo cierto es que esa confusión entre autoritas y potestas ocurre en el mundo protestante y ocurre irónicamente con el objetivo de proteger lo espiritual de lo racional. Insisto, para Lutero la razón era poco más que la prostituta, la ramera del diablo, como yo decía antes. Además que Lutero escribe así, escribe con muchas palabrotas y muy malsonante, y insulta al Papa y esas cosas. Lutero escribía así. Y, pero con el objeto de preservarlo de alguna manera, lo espiritual del poder contaminador de lo racional,
al final lo que acaba ocurriendo, irónicamente, es que lo espiritual queda sometido, ¿no? O subyugado a lo temporal. Y entonces, al final, potencias y autoridades quedan confundidas en el concepto ya moderno, propiamente moderno, de la soberanía, que es una forma autónoma y absoluta de poder. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Borja. Y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Bueno, muchas gracias a ti, José Miguel, por tenerme contigo esta tarde. La verdad, ha sido un placer. Decíamos antes, entre bastidores, que si continuásemos hablando, podríamos estar aquí hasta las 10 de la noche, porque efectivamente esto es un tema que da para muchísimo, tiene una complejidad temática vastísima y hay muchos autores que nos hemos dejado al margen, ¿no? Y aquí hay mucha teología política y mucha filosofía política y jurídica que se puede hacer y citar, pero hay que ponerle un límite, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me gustaría? A lo mejor quedarnos con una serie de reflexiones que yo creo que han quedado lo suficientemente claras. Entender el concepto del Estado, ¿no? Como máquina, como fenómeno de poder necesariamente moderno. Entender que la Revolución Francesa, que sigue inmediatamente a la Ilustración, de alguna manera es, insisto, la continuación o la herencia de esta teología protestante, pero ya desvinculada de la cuestión religiosa, pero que sí que mantiene ese intento o esa necesidad de construir un paraíso terrenal en la tierra, que el alcanzar esa meta exige una dinámica de progreso que al mismo tiempo también exige la violencia, exige el derramamiento de sangre porque de alguna manera el progreso solamente se entiende con la derogación del orden anterior de cosas, y que, esto es por recapitular, ¿no? Y que de alguna manera este proceso ideológico de desustancialización de la realidad, transido de voluntarismo que empieza a la Baja Edad Media, de construcción de lo real a partir de abstracciones, que es algo típicamente ideológico de este momento del siglo XVIII y XIX, empieza ya después a alcanzar unas cotas, digamos, de irrealidad que son propias del mundo en el que vivimos, ¿no? Que ya es, insisto, la disolución de todo el orden de la realidad bajo el fruto del capricho y la habilidad humana, que es siempre volátil, es siempre maleable, ¿no? Es siempre dúctil. ¿Por qué? Porque el centro de la voluntad disculpad, el centro de la imputación de la realidad es la voluntad. Y como la realidad no existe, como lo objetivo y lo universal no existe, sino que es un convencionalismo, pues se puede reconstruir a capricho, ¿no? Y es hoy en día lo que tenemos, esa irreligión o esa fe en la nada o esa religión de la no fe, ¿no? De la antife. Teniendo en cuenta que la fe es algo difícilmente de derogar porque es una virtud antropológica en tanto condición humana. Y que, por último, nos enfrentamos a un nuevo estado de cosas que apuntábamos también a la introducción, que es el transhumanismo, que yo creo que de alguna manera se ve muy bien en esa explicación capitalista sobre el propio cuerpo, ¿no? Sobre la propia existencia biológica, exclusivamente biológica. Y con esto ya sí que termino, José Miguel. Hmm. Pues muchísimas gracias, Borja. A ti, ¿Y de verdad, tú muchas has gracias. escrito algún libro? Claro, antes os leía, por eso decía que era un ejercicio de narcisismo. Os leía antes una frase precisamente del capítulo dedicado al nihilismo de mi tesis doctoral. Aquí lo tengo, está en venta, voy a hacer publicidad, José Miguel. Está en Thomson Reuters Aranzadi y se llama así Las religiones políticas sobre la secularización de la fe y la sacralización del mundo. Y casi todo, no sé si casi todo, pero muchas de las cosas que hemos hecho aquí están aquí bastante mejor explicadas, porque como digo, uno siempre se explica mejor escribiendo que hablando. Y recientemente, no sé si lo tengo aquí a mano, sí. Recientemente ha salido publicado también, que haremos una presentación próximamente, El poder de la decisión, la insólita actualidad de Carl Schmitt, que tenía el placer yo de dirigir y de coordinar, junto con otros 6 autores. Yo escribo el prólogo y un capitulito dedicado al concepto del milagro en tanto realidad jurídico-política en Schmitt, o mejor dicho, como, bueno, ya el que tenga curiosidad que lo lea y ya podrá entender a qué me refiero, ¿no? Y junto con otros autores, algunos muy destacados, como Montserrat Herrero, que hizo su tesis doctoral en Schmitt y que yo creo que es ahora mismo una de las grandes representantes o una de las grandes entendedoras de Schmitt en la actualidad en España, porque yo creo que Álvaro Dors, eso también lo dice Dalmacio Negro, ha sido el que mejor ha entendido a Schmitt en España, ¿no? Pero ahora mismo hay una nueva escuela de pensamiento que entiende muy bien a Schmitt, y yo creo que está Montserrat Herrero, es una de sus grandes representantes, está Julio Alvear, chileno, está Javier Riquelme, Javier Velázquez, que es mexicano, pues una aproximación bastante transversal del pensamiento de Schmitt, con un toque además, aparte internacional, por lo cual yo creo que nos ha quedado bastante bonito. Y ya ha acabado el apartado de publicidad, ya no tengo nada más que añadir, José Miguel.
Pues muchísimas gracias, Borja. A ti. En la descripción del vídeo encontraréis los enlaces a los libros de Borja. Ah, bueno, estupendo. Pues Genial. muchísimas gracias, A Borja. ti, Y adiós a a todos. ti. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.